días, ¿qué tal? Otra vez. Bueno, acá Corina Rodríguez. Vamos a hablar un poco de lo que es el tratamiento farmacológico, que es el módulo que nos toca hoy. Bienvenidos. ¿Alguna consulta, alguna pregunta sobre lo que es la plataforma? Cualquier duda, tienen las distintas vías para comunicarse. Y bueno, vamos a dar comienzo para respetar el horario de todos. Em, Acá. Bueno, vamos a empezar a hablar de lo que es el tratamiento y el contacto, digamos, del paciente con respecto a lo que es nuestra atención. El 99% del tiempo el paciente que tiene diabetes está a cargo de su enfermedad. Por eso es importante lo que es la educación diabetológica y ir empoderando al paciente sobre ciertas situaciones para que las vaya resolviendo. Y nosotros, que somos el soporte, digamos, del equipo de salud, solamente participamos en el 1% de su vida. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes que en ese 1% es una oportunidad para darle herramientas para que él pueda desarrollarse en digamos, en el resto de su día a día. Espérenme un segundito que cierro acá. Ahí está, ahí volví. Había mucho ruido de fondo, así que vamos a seguir. Con respecto a los pacientes que tienen diabetes tipo 2, es importante esta gráfica, me gusta porque nos habla de forma práctica, digamos, qué patologías o qué sobrevida o expectativa de vida tienen los pacientes que tienen diabetes y alguna enfermedad cardiovascular asociada y pacientes que no tienen diabetes. Si ustedes se fijan, la expectativa de vida a partir de los 60 años hasta el final de su vida en pacientes que no tienen diabetes es prolongada, pero disminuye 6 años cuando el paciente tiene diabetes a su expectativa de vida basal y 12 años cuando está asociado a una enfermedad cardiovascular, ya sea ACV o infarto. Realmente es importante tener, porque es impactante ver cómo disminuye, aparte de la calidad de vida, la cantidad de años que puede llegar a vivir este paciente. Bueno, y vamos a meternos en las guías ADA 2025, que obviamente hay muchas cosas que nosotros vamos a poder hacer y otras que no. Y con los recursos que hoy contamos, vamos a tratar a nuestros pacientes. Pero las guías nos hablan, yo esto se los marco, digamos, son cuadros que aparecen en la guía ADA 2025, me gusta por ahí que los vean, que los conozcan y después yo les hago como un pequeño resumen más claro que vamos a seguir avanzando en las filminas. Esto, ¿para qué nos sirve? Para ver si mi paciente tiene riesgo cardiovascular o enfermedad renal. Estos son marcadores importantes a la hora de decidir cuál es la mejor opción terapéutica. Hoy en día las guías imagínense que esto se hace en Estados Unidos, donde la salud se maneja de manera muy diferente, el paciente paga un servicio de salud y según eso es la cobertura que tiene, acá no. Entonces, bueno, algunos tienen acceso y otros no, como acá, de los GLP-1 y los inhibidores de SGLT2. Entonces, nosotros hoy en día no tenemos esa accesibilidad, por lo tanto, vamos a ver cómo encaramos nuestros pacientes, pero hay que conocer que estas guías nos hablan de esta nueva medicación.
y con respecto a si mi paciente tiene sobrepeso u obesidad, que es un factor determinante en la evolución y el control del paciente con diabetes tipo 2. Y aparece, que a mí me interesa mucho porque lo empecé a hacer con todos mis pacientes, lo que es la esteatosis hepática no alcohólica, que es una patología que es muy frecuente y está muy asociada con la diabetes tipo 2, en los cuales hoy en día se hace un score, que es el F4, que es de fibrosis, y ver los estadios de fibrosis que tiene mi paciente, y también se puede hacer prevención indicando pioglitazona. Después vamos a hablar un poco cuándo por ahí está indicada esta droga. Y como les dije, acá viene como el resumen para que quede mucho más claro. Nosotros en lo que hoy siempre sabemos es cambio del estilo de vida, que como vimos en las presentaciones anteriores, hasta 30 años los cambios del estilo de vida reducen la progresión a diabetes o el buen control en metabólico en un 30 o 40% de la población. Entonces, cambio del estilo de vida es algo que tenemos que sí o sí trabajar en cada consulta, en cada posibilidad que tenemos de llegar a estos pacientes y explicarle lo que habíamos hablado la otra vez del tratamiento no farmacológico de la mesa, que nosotros necesitamos 4 patas para que esta enfermedad esté bien controlada. No nos sirve de nada solamente el tratamiento farmacológico o la insulinoterapia. Nosotros tenemos que focalizarnos que esta es una pata, que es muy importante y tenemos que elegir según los pacientes. Pero hay otras patas que sí o sí son muy importantes, como es la alimentación saludable, el ejercicio físico y el autoconocimiento y automonitoreo si el paciente requiere insulinización. Entonces, una vez que tenemos esto, nos preguntamos, uy, ¿el paciente tiene enfermedad cardiovascular o algún factor de riesgo alto? Entonces, si es así, necesitamos indicar lo que son las nuevas drogas, que es el GLP-1 y los inhibidores de SGLT2. Con respecto a si tiene insuficiencia cardíaca, la mayoría de las obras sociales o que vemos en la parte privada nos piden que tenga en el ecocardio una fracción de eyección menor de 45, estaría indicado por los grandes beneficios que ya después vamos a ir hablando droga por droga de los inhibidores SGLT2. Con respecto a si mi paciente tiene enfermedad renal crónica, ¿tiene microalbuminuria o no tiene? Si tiene, necesitamos indicar estos inhibidores. ¿Por qué? Porque a su vez bajan la hemoglobina glicosilada y tienen un efecto positivo a nivel renal que por ahí mejoraría este tema del filtrado y de la proteinuria. Con respecto a si no tiene albuminuria, vemos la hemoglobina glicosilada y considerar el tratamiento actual que tenemos. Esta es otra de las filminas que tiene la guía, que a mí me gusta mostrarla porque en una página contamos con todos los fármacos actuales que tenemos para tratar esta patología, con sus dosis, sus efectos adversos, cuándo indicarlos según el filtrado glomerular, cómo está el tema de costos, también si es alto o bajo costos. Entonces, en una página tenemos como el resumen de todas las drogas que tenemos hoy disponibles. Yo acá se las pongo como para que vean, digamos, cada una. Y bueno, y acá armé también algo práctico con respecto a los fármacos. Nosotros vamos a desarrollar más que nada los fármacos que tenemos hoy disponibles en salud pública, pero también vamos a nombrar y vamos a desarrollar un poco los otros, que es importante conocer y bueno, como vieron, las guías se enfocan más en estos fármacos.
Con los que tienen acción periférica o antihiperglucemiante son las biguanidas, las tiazolinidinas, que es ahora aparte de darlas para pacientes que vamos a ver que no toleran la metformina, también se da para lo que es cirrosis hepática. Y los inhibidores de CLGT2. Con respecto a los que tienen una acción central, secretagogos o hipoglucemiantes, las sulfonilureas siguen siendo una opción. Nosotros tenemos la gliclazida en la parte pública, eh, las meglitinas que no tenemos y las incretinas, que es el efecto incretina, que son los inhibidores de DPP4, que los podemos pedir por vía de excepción, y bueno, los GLP-1 que están muy en boga hoy en día. Vamos a empezar con la metformina, que realmente ahora vamos a ver todos los beneficios que tiene. Y el primer beneficio es que no hay ninguna droga actualmente que reduzca este porcentaje de hemoglobina glicosilada, entre 1,5 y 2%. Una droga económica, fácil acceso. Entonces realmente es importante tenerla siempre en cuenta. Lo que hace es descender la producción de glucosa, eh, reducir entre un 30 y un 40% la gluconeogénesis hepática, disminuye la glucosa en ayunas y también tenemos una disminución de lípidos, triglicéridos, colesterol y LDL. Y la dosis, recordemos, es de 2.000 miligramos día. Esa es la dosis máxima donde se ven mayores efectos positivos y menor efectos adversos. Muchos pacientes en su momento se acuerdan que se trataba hasta con 3.000 miligramos día. Hoy en día se ve y hace muchos años sabemos que 2.000 miligramos es la dosis óptima de metformina, si es bien tolerada, para estos pacientes. Bueno, vamos a hablar un poco recordar un poco lo de la metformina, la biodisponibilidad. El 50 al 60% se absorbe a nivel de intestino delgado, por eso por ahí puede producir los efectos adversos que tiene, en un tiempo medio más o menos de 0,9 a 2,6 horas, un poco de farmacocinética, y la concentración máxima es de 1 a 2 miligramos entre la 1 y 2 horas posterior a la ingesta. No se une a proteínas y la vida media es aproximadamente de 5 horas. No forma metabolitos que pueden después afectar y la vía de excreción es renal. Por eso después vamos a hablar, cuando este paciente tiene alteración del filtrado glomerular, cómo podemos adaptarnos y seguir dando metformina en algunos casos. Se distribuye en los tejidos de manera similar al plasma, pero su concentración es elevada en hígado, intestino y glándulas salivales. Esto es viejito, pero es interesante cómo la metformina baja la glucosa endógena por disminución de la gluconeogénesis, una de las opciones que teníamos en la primer filmina. Y hay un estudio en el cual estaba metformina con respecto a los controles, pacientes con diabetes antes de la metformina y pacientes, los verdes serían pacientes con diabetes después de la metformina. Y vemos realmente cómo, digamos, los pacientes con metformina posterior a la metformina reducían su glucosa en ayunas principalmente. Y es a través de este mecanismo, disminuye la gluconeogénesis a nivel hepática. Bueno, otro tema importante, pues vieron lo que hablamos de expectativa de vida con respecto a un paciente con diabetes y un paciente con diabetes y se suman factores cardiovasculares. Los lípidos es un punto a controlar en estos pacientes. Recordemos que tener diabetes es equivalente a tener ya enfermedad cardiovascular con respecto a los objetivos de lípidos para estos pacientes. Entonces, después de la metformina no cambiaron los niveles de insulina y aumentó la captación de glucosa, pero bajó
la oxidación de ácidos grasos libres y de lípidos. Y ahí tenemos el placebo antes de tratamiento con metformina y después de 4 semanas de metformina 850, 2 comprimidos por día. Y vemos claramente en rojo cómo han bajado en la primera diapositiva la oxidación de ácidos grasos libres y en la segunda la oxidación de lípidos. También la metformina, el efecto luego de un infarto agudo de miocardio. Tenemos los pacientes controles en rojo y los pacientes con metformina en azules. Y las personas que tuvieron previamente un infarto, o también tenemos pacientes con o sea, reinfartos, síntomas de angina, pacientes que han tenido síntomas de angina, eventos cardiovasculares y muertes. Es todo lo que se evaluó en este trabajo. Y luego de 3 años, estos pacientes revelaron menor riesgo de un segundo infarto y una fuerte tendencia a reducir los cuadros de angina y otros eventos cardiovasculares o muerte. La verdad que, como vemos, va sumando cada vez más beneficio el uso de esta medicación. Y con respecto al UKPDS, que es uno de los trabajos donde nosotros nos basamos que tiene realmente un montón de recomendaciones hasta en la actualidad, en este trabajo hubo 4.075 pacientes con diabetes tipo 2 de 15 centros diferentes, o sea que era un estudio multicéntrico, 1.704 con sobrepeso, que tuvieron la glucosa de ayunas alterada, y se randomizaron en 411 tratamiento con dieta y 442 en tratamiento metformina. Y ahí vemos tratamiento convencional, que es el rojo, el verde es dándole una insulina o sulfonilureas, y el azul, que es la metformina. Y ahí se vio que la metformina redujo un 32% el riesgo de cualquier, eh, digamos, de cualquier patología, digamos, muertes relacionadas con diabetes, y también redujo en la mortalidad por cualquier otra causa, no solamente relacionada con diabetes. Entonces es beneficioso para mejorar la sobrevida de estos pacientes. Bueno, entonces, esto como para recordar un poco, todas las complicaciones en diabetes se redujo un 32%, las muertes relacionadas con diabetes un 42%, todas las causas de mortalidad se redujeron un 35% y el infarto agudo de miocardio, que tiene una tasa alta de mortalidad, un 33%. El efecto de la metformina fue similar sobre el control de la glucosa, pero la metformina tuvo un efecto macrovascular adicional más allá del control de la glucosa. Y esto realmente marcó un antes y un después, si bien fíjense que esto es bastante viejo, pero realmente es el impacto que tuvo a nivel de números y de calidad de vida y de disminución de mortalidad fue importante. Bueno, con respecto a lo que hablábamos hoy de la dosis óptima que debemos utilizar en nuestros pacientes. Y acá se evaluó en este trabajo de 451 pacientes con diabetes, se dividieron en distintas dosis de metformina, 500, 1000 miligramos, 1500, 2000 y 2500. Y vemos que la glucemia y la hemoglobina glicosilada se redujeron en forma dependiente de la dosis de metformina, y la dosis óptima donde mayor reducción de hemoglobina glicosilada hubo fue a los 2000 miligramos. Fíjense que a nivel de 2500 no tenemos tanto beneficio o reducción de hemoglobina glicosilada como lo es con 2000 miligramos. Hay pacientes igual que se podrían beneficiar, por eso lo puse ahí en el recuadro, con una dosis mayor, pero eso es excepcional y lo tenemos que ver en cada paciente. Hoy en día la indicación son 2000 miligramos día. Y bueno, la metformina como primera línea de tratamiento, recuerden la guía, metformina y cambios de estilo de vida, se recomienda como terapéutica inicial en ausencia de contraindicaciones específicas por su efecto sobre la glucosa, sin aumento de pesos, no hipoglucemias, pocos efectos secundarios,
alta aceptación y relativamente un bajo costo. Entonces, el UCAPDS demostró un efecto beneficioso en el tratamiento con metformina sobre los resultados también cardiovasculares y también sobre los lípidos, como ya charlamos. Bueno, que la principal causa que a nuestros pacientes abandonan la metformina. Es importante, en la práctica diaria yo creo que es importante lo que es la titulación de la metformina, ir dándola en forma escalonada, con paciencia, explicándole al paciente, tomándonos esos minutos para explicarle al paciente que puede dar alguna alteración inicial, como distensión abdominal, aumento de gases, diarrea, que a veces pueden ser transitorias. eh, Poner principal énfasis en los beneficios de esta droga y realmente tratar de colaborar con el paciente y acompañarlo en este proceso del aumento gradual de metformina. Entonces, tiene una estrecha ventana para absorberse y esa es la principal causa de esta intolerancia digestiva. Entonces, ingresa en las primeras porciones, como dijimos, del aparato gastrointestinal, lo que es intestino delgado, y se satura. Cuando uno le da todas las dosis total de golpe, el intestino se satura y todo lo que no puede absorber nuestro intestino empieza a dar síntomas. Es hidrosoluble y altamente soluble en agua y se disuelve rápidamente al ingerirse. La droga pasa demasiado rápido por el área de absorción y eso es lo que nos produce esta intolerancia digestiva. Para eso hay nuevas presentaciones con respecto a la metformina, que es lo que conocemos como XR o liberación prolongada. El objetivo de esto es la cápsula, en la cual ahora la vamos a ver, es un sistema de liberación lenta con distintas concentraciones para que pueda absorberse en tiempo y forma en nuestro intestino y no genere esa saturación que hablamos hace un rato. Entonces, esto conserva la eficacia terapéutica a pesar de esa liberación prolongada, mejora su tolerancia gastrointestinal y disminuye el número de tomas en cantidad de tabletas. Se obtuvo un novedoso diseño del comprimido, que es la de liberación extendida o prolongada. Y es de esta manera. Es un gel dentro de otro gel en el cual hay moléculas de metformina y que la metformina sale lentamente por difusión desde este gel. Y esto nos permite a que se vaya absorbiendo en pequeñas cantidades a nivel intestinal, evitando la saturación de nuestro intestino y por lo tanto disminuyendo la posibilidad de efectos adversos. Entonces, acá hay un trabajo en el cual se comparó metformina habitual, los comprimidos que conocemos, versus la metformina XR, que es el amarillo, y ustedes ven que es más lento el pico de acción, digamos, la máxima actividad de la metformina es a las 3 horas, como habíamos dicho, entre 2 y 3 horas, y la actividad máxima en la XR es de 7 horas. Pero la concentración en plasma es mayor, o sea, es una absorción más lenta, más suave y más prolongada para un control más gradual de la glucosa. Entonces, ventaja de la metformina XR. Posee ese novedoso sistema del gel adentro de otro gel. Mantiene todos los beneficios metabólicos y cardiovasculares que ya habíamos charlado. Posee una mayor a nivel gastrointestinal, una mayor aceptación. Se administra en dosis única, lo que facilita la adhesión también del tratamiento. Generalmente estos pacientes son polimedicados y tiene una iniciación de acción conveniente y una duración más prolongada. Si se respetan las advertencias para su uso, es un fármaco de alta eficacia, con buena tolerabilidad y pobres efectos adversos secundarios. Entonces, la metformina, ya hablamos de los efectos adversos, ahora vamos a ver
en quién tenemos que darlo con precaución. Y acá habíamos charlado de lo que es la parte renal. Nosotros, cuando tenemos un filtrado glomerular entre 30 y 45 mililitros por minuto, podemos dar la mitad de la dosis plena, que son 2000 miligramos, eh, en los cuales antes se dejaba de dar la metformina. En estos pacientes podemos seguir dándolos, pero mitad de dosis, o sea, 1 gramo. Tenemos que darlo con precaución en mayores de 80 años. Estos pacientes tienen obviamente un cambio a nivel eh, metabólico de enlentecimiento, como pasa no solamente con la función renal, sino con el resto de los metabolismos a esa edad. Es el adulto mayor. Entonces, también tenemos que darlo con precaución en estos pacientes. La administración de agentes de contraste radiográfico es importante tener precaución y suspender 48 horas ante la metformina y reiniciar 48 horas después. Esto puede predisponer al efecto adverso de la metformina, que es la acidosis láctica. Entonces, recordemos, si nuestros pacientes van a hacer distintos estudios con contraste radiográfico, la suspensión 48 horas antes y la reiniciar también 48 horas después. Muchos me pasa que sí, suspenden antes, pero después me llegan a la consulta sin haber reiniciado. Le tenemos que explicar las dos cosas, que suspendan 2 días antes y que reinicien 2 días después. Y en cirugías programadas de mediana a alta complejidad se debe suspender 48 horas antes y reiniciar 48 horas después. Por eso los pacientes se hacen automonitoreo glucémico y se los va corrigiendo en estos casos con insulina. ¿Y en quién está contraindicado la metformina? Cuando el filtrado glomerular es menor de 30 mililitros por minuto, se debe suspender la metformina. En afecciones con mala oxigenación de los órganos, por ejemplo, insuficiencia cardíaca severa o EPOC, en tratamientos hepáticos, en trastornos hepáticos severos, abusos de alcohol, antecedentes de acidosis láctica, y no se ha aprobado en embarazo hasta el momento ni está y tampoco está indicada en lactancia. Entonces, en eso, más que nada para lo que son pacientes con diabetes pregestacional, posterior a tener su bebé, tampoco estaría indicada la metformina. Y bueno, acá concluimos un poco con la metformina, en la cual estuvimos viendo varios puntos importantes de por qué el beneficio que tiene en la reducción de hemoglobina glicosilada a nivel cardiovascular, a nivel de lípidos, cómo podemos hacer para mejorar esa tolerancia a nivel intestinal. Nosotros tenemos los comprimidos del LIF de 500, después tenemos los de 850. Yo hablé con el director del LIF, ellos estaban haciendo lo que es también liberación prolongada. La idea acá es tratar por todos los medios de que el paciente tolere la metformina. En el caso de que no la toleren, tenemos la opción nosotros hoy de pioglitazona, está dentro de este grupo, que acá yo les puse un dibujito sencillo, que es un agonista de los receptores PPAR, en los cuales es a nivel genético la acción y reduce una hemoglobina glicosilada entre 0,5 y 1,5. Es importante porque a mí me llega un paciente con una hemoglobina glicosilada de 9 y yo sé qué cambios de hábitos va a tener un descenso del 2% de hemoglobina glicosilada. ¿Y cómo hago yo para descender el otro porcentaje que me queda hasta llegar a ese 7%, 6,5%, que es el deseable? Tenemos que ir sumando fármacos para descender esa hemoglobina glicosilada. Entonces es importante saber qué fármaco podemos sumar y qué fármaco tenemos disponible y cuál es sumar y qué efecto va a tener. Si bien es amplio este rango de 0,5 a 1,5, tener en cuenta que esa podría ser la opción de tratamiento en pacientes, por ejemplo, que tienen intolerancia a la metformina, porque es un fármaco que ayuda muchísimo lo que es en insulino resistencia. La pioglitazona, que es la que tenemos disponible, está en 15 miligramos, 30 o 45 una vez al día. Depende de la presentación. ¿M? Eh, Generalmente no se ajusta
con insuficiencia renal, ni tampoco en ancianos. Y como les hablamos hoy al inicio de lo que nos hablaba de la edad 2025, a nivel hepático, cuando el factor, hay como una calculadora de riesgo a nivel de fibrosis hepática, que es el F4, en el cual nos da mayor del 3%, estaría indicado dar pioglitazona en estos pacientes para reducir la evolución de la fibrosis hepática que nos puede llevar a una cirrosis y también a la asociación de un carcinoma a nivel hepático. Y bueno, las sulfonilureas que también están disponibles, nosotros vemos la gliclazida, disminuye entre el 0,9 y el 2,5% la hemoglobina glicosilada. Entonces, es una de las drogas, uno de los pilares que nosotros tenemos. La dosis, hay distintas formulaciones para tener en cuenta a nivel comercial. La dosis máxima es 320 miligramos y en la liberación modificada hasta 120 miligramos, o sea, 4 comprimidos de 30 miligramos o 2 de 60. Después tenemos la glimepiride, que es de 8 miligramos la dosis máxima en la parte privada. Me encuentro con dosis de 12 miligramos en la parte privada o de más. La verdad que la dosis máxima de limepirida es de 8 miligramos, dos comprimidos de 4 como mucho. No sobrepasar la dosis máxima, eso tenemos que tener en cuenta. Y la otra opción que tenemos, la glipizida, que tiene otro metabolismo por ahí, que hasta 15 miligramos día. Eso es lo que tenemos hoy en día disponibles. Tenemos que ver las interacciones medicamentosas. Hay drogas que aumentan su metabolismo, como los barbitúricos y la rifampicina, y hay agentes que antagonizan su acción, como los beta bloqueantes. Como dijimos, estos pacientes están polimedicados y es importante tener en cuenta a la hora de administrar esta droga. Tiene un efecto hipoglucemiante, por eso siempre las damos con las comidas. Los inhibidores de la secreción o acción de la insulina, las tiazidas, los diuréticos de asa, los beta bloqueantes, los corticoides, los estrógenos, con lo que es anticonceptivo, y la fenitoína, que también está, digamos, como un anticonvulsivante, es importante tenerlas en cuenta a la hora de administrar estas drogas. Entonces, agentes no insulínicos, las sulfonilureas, contraindicaciones. ¿Cuándo hay una contraindicación absoluta de estas drogas? En pacientes con diabetes tipo 1. Recordemos que pacientes con diabetes tipo 1, su páncreas, hay anticuerpos que destruyeron las células pancreáticas, por lo tanto, no van a poder actuar en el páncreas. Estas drogas actúan a nivel pancreático. Con respecto al embarazo, tal cual como la metformina, no está indicada. En cirugías mayores también se deben suspenderse, igual que la metformina, y pasar a insulinización en el caso que lo necesite. En casos de infección, estrés o trauma severo que requieran internación, también debemos suspenderlas y pasar a insulinización mientras transcurra esta intercurrencia. Enfermedad hepática y renal y reacciones adversas a la sulfonilurea que haya relatado el paciente. Y lo que es contraindicaciones relativas es en desórdenes cerebrales, edad avanzada, porque puede dar hipoglucemias y dar asintomáticas. En alcoholismo, porque en el alcohol primero hay una fibrosis hepática y después generalmente se potencia su efecto hipoglucemiante y puede dar, digamos, una hipoglucemia severa. Antecedentes de hipoglucemia severa o cirugía menor. Ahí tendríamos que ver si las continuamos o no, depende del paciente. Y bueno, llegamos al que está de moda, el que más escuchamos hablar últimamente en todos lados y que realmente tiene sus beneficios y más en pacientes con diabetes. Se está usando mucho en obesidad, ahora también se evaluó una dosis mayor de 2,4 en lo que es obesidad. Y bueno, este medicamento que ahora ya está tan en boca
tiene mucho trayecto en lo que es salud. Son sustancias que estimulan los receptores GLP-1 y restablecen su acción reducida porque están reducidas en pacientes con diabetes tipo 2. Disminuye la hemoglobina glicosilada entre el 0,5 y el 1%. Y viene hace tiempo. El Vieta fue el primero, que eran 5 miligramos, se tenía que pinchar, siempre fueron subcutáneos, se tenían que pinchar los pacientes antes de las comidas, luego de un mes se podía aumentar a 10 miligramos. Después tenemos la opción de mayor miligramos, que se usó también en obesidad, de 2 miligramos con una inyección semanal, que eso ayudó a la adherencia y más que nada en el tratamiento de obesidad. El liraglutide, que también era otra opción, que fue la primera que pasó a ser una dosis de 0,6 una vez al día durante la primera semana y después ir aumentando dosis. Y el Saxenda, que era 3 miligramos, similar al Exenatide de acción prolongada, que también generaba, y se daba generalmente en pacientes con efectos objetivos de descenso de peso. Como estos pacientes con diabetes tipo 2 también tienen sobrepeso, era una buena alternativa en ese momento. Y bueno, hoy en día tenemos los agonistas de péptidos similar al glucagón, en los cuales después tenemos dosis recomendadas de aumento paulatino de 0,75 una vez por semana, con o sin alimentos. Se le puede inyectar y después de 4 semanas se aumentan progresiva la dosis de hasta 1,5. Esto, el semaglutide, que es el más conocido, que el Ozempic es la marca que primero salió, que también es subcutánea, de 0,25 a 0,5 y 1 miligramo, siempre es de aplicación semanal. Siempre tenemos que ir monitorizando al paciente si debemos aumentar la dosis según la hemoglobina glicosilada y el descenso de peso. Y el Dutide, que ahí yo puse el vía oral que había apenas salido a principio de año, que hoy en día también tenemos la opción subcutánea y que los costos son totalmente diferentes. Hoy en día el Ozempic está con algún descuento en 300.000 pesos mensuales y el Dutide entre 90 y 100.000 pesos mensuales. Está también la opción vía oral para pacientes que no desean la vía subcutánea con similar, digamos, efecto. Obviamente se vio mejor efecto en la vía subcutánea por un tema de absorción y mayor tolerancia porque la vía oral, cuando el paciente no está, digamos, no ha hecho cambios de hábitos certeros y realmente viene trabajando ese tema, por ahí come de más y tiende a tener náuseas y vómitos, que es el efecto adverso de estas drogas. Entonces es importante tener en cuenta que tenemos una opción vía oral, pero hoy en día hasta por costos, similar costo y mayor efectividad, está la vía subcutánea. ¿Qué hacen estos análogos? Control glucémico, pérdida de peso y de masa grasa corporal. La reducción es aproximadamente de un 8%. No podemos hablar de que y generar falsas expectativas en los pacientes. Más que nada estoy hablando en lo que es la parte privada, que es lo que manejamos. Bajo riesgo de hipoglucemia y efectos positivos a nivel cardiovascular y renal. Por eso estaban encabezando estas guías de ADA 2025. Con respecto a los inhibidores de DPP4, que sí los podemos pedir y por vía de excepción, recordemos que yo siempre me tomo unos minutos para recordar lo que hablamos en la primera clase con Gaby, que está a cargo de enfermedades crónicas de la provincia, en la cual la codificación en salud pública para nuestros pacientes es muy importante. Tenemos un subregistro, el 90, creo que ya dijo que solamente el 6% están registrados de los pacientes con diabetes, el resto no. Debemos
cada consulta codificar estos pacientes. Si el paciente está con tratamiento bioral, colocar el código E11. Si está con tratamiento de insulina, E10, punto, y la opción que uno quiera, según los órganos afectados. O 24, si está embarazada, por favor, es importante porque con esto, aumentando la codificación, nosotros podemos generar un pedido para incorporar ciertas drogas y poder ir actualizándonos en lo que es el gasto en salud y cuánto destinamos para esta patología. Y los DPP4 están incluidos por vía de excepción. Tenemos que hacer el formulario de vía de excepción. No es que lo tiene que hacer el especialista, lo puede hacer cualquier médico en atención primaria de la salud. Lo que sí, tenemos que tener criterios lógicos porque no es de entrada el DPP4. Nosotros tenemos un paciente con metformina, con sulfonilurea y tenemos una hemoglobina de 8,5, podemos pedir un DPP4 sabiendo que esto nos va a disminuir la hemoglobina glicosilada y vamos a poder llegar al objetivo. Si tiene más de 8,5, la verdad que no estaría indicado porque no vamos a llegar al objetivo de disminución de hemoglobina glicosilada. Entonces recordemos que los DPP4 incrementan la secreción de insulina estimulada por glucosa e inhiben la secreción inadecuada de glucagón. Tenemos todas estas variantes, la sitagliptina de 100 miligramos una vez por día. También hay combinaciones de 50 junto con metformina, que se da 2 veces. La saxagliptina de 5 miligramos una vez por día. La vildagliptina, que fue la primera que salió de este grupo, que son 2 veces por día. La linagliptina de 5 miligramos por día y más que nada está destinado a pacientes con afectación renal. Y bueno, la teneliptina, 20 miligramos como dosis máxima 40. Yo la verdad que pido vildagliptina o sitagliptina en lo que es la parte pública, que son los dos que hoy en día no están autorizando. Y bueno, y tenemos los inhibidores de cotransportador sodio-glucosa, los SGLT2, que son los otros que figuraban en ADA 2025. El mecanismo de acción es la reducción de reabsorción de glucosa en el túbulo proximal, causando una mayor glucosuria, aproximadamente entre 60 y 80 gramos día. La efectividad es la disminución de hemoglobina glicosilada entre 0,5 y 1%, así como la glucemia de ayuna y la postprandial. Es muy importante esto. Acá están los 3 grandes estudios sobre la empaglifosina, la canaglifosina y la dapaglifosina con respecto a diabetes y enfermedad cardiovascular. Y los resultados, por eso es importante, digamos, tener en cuenta la reducción de muertes por todas las causas de un 14%, tanto en EMPA como en canaglifosina, y no hubo diferencia con la dapaglifosina. La muerte cardiovascular disminuyó un 38% con empaglifosina. La mortalidad por todas las causas un 32% con la empaglifosina. Las internaciones por insuficiencia cardíaca, recuerden con un filtrado glomerular menor de 45, fíjense que todos tuvieron beneficio, más o menos parecidos, y a nivel renal también logró la mejoría. Hoy en día, en lo que es salud pública, generalmente se está autorizando la dapaglifosina, por un tema de costo, obviamente, pero si tuviéramos que elegir la empaglifosina, vemos que tiene mayor descenso de todos estos ítems que son muy importantes para nuestros pacientes. ¿Qué efectos adversos tienen y que son importantes? Buscarlos, investigarlos, informarlos. Hipotensión ortostática. Algunos pacientes pueden experimentar una caída de la presión arterial al levantarse rápidamente después de estar sentado o acostado, lo que puede causar mareo o desmayo. Puede haber un aumento de la frecuencia urinaria debido a que, ¿qué hacen? Excretan
la glucosa por la orina. Entonces aumentan esta cantidad de eliminación por orina de glucosa y estos pacientes pueden experimentar aumento de frecuencia urinaria. Candidiasis genital, si bien al principio se marcaba mucho, ya el tener hiperglucemia predispone a lo que es candidiasis genital. Entonces, tenemos que ver bien si es efecto de esta hiperglucemia que tiene nuestro paciente y necesitamos insulinizarlo, o podemos agregar en estos pacientes esta droga para sumar ese descenso de hemoglobina glicosilada. Entonces tenemos que investigarlo, porque a veces todo lo que es la parte genital a los pacientes les cuesta mucho transmitirlo, comunicarlo, y nosotros tenemos que preguntarlos. Bueno, y la cetoacidosis diabética, en casos raros, muy raros, pueden aumentar el riesgo de cetoacidosis diabética, que es una complicación realmente potencialmente mortal, como todos sabemos, cuando el cuerpo produce demasiados cuerpos cetónicos. Así que siempre, obviamente, tenemos que ir rechequeando con laboratorio y la clínica de nuestro paciente. Beneficios entonces: disminución de la hemoglobina glicosilada, pérdida de peso, disminución de la presión arterial, disminución de muerte por todos los eventos cardiovasculares, disminución de ingreso por insuficiencia cardíaca y renoprotección. Y los riesgos: infecciones genitourinarias que tenemos que preguntar, cetoacidosis diabética, amputaciones, fracturas, por el tema a nivel también de que se excretan otros metabolitos, depresión de volumen y gangrena de Fournier. Son todas cosas bastante graves, pero son poco frecuentes, para que tengan en cuenta. Entonces, en el arte de buscar la mejor opción para nuestros pacientes, realmente realmente el tratamiento individualizado, ayuda a nuestros pacientes. Hoy tenemos disponibilidad, recuerdo, metformina, gliclazida, DPP-4, la vildagliptina y la sitagliptina, tenemos pioglitazona, podemos pedir dapaglifosina. Por vía de excepción, recordemos que Gaby a partir de octubre nos dijo que la vía de excepción sería para la pioglitazona, los DPP-4 como vildagliptina, la dapaglifosina, y se hace una sola vez y no hay que volverla a repetir o digamos, a reevaluar. Eso es importante saberlo porque ha cambiado recientemente. Lo mismo, recuerdo, para los pacientes insulinizados, no es necesario cargar vía de excepción por glucómetro. Con una receta digital y una atención nuestra cargada con el código E10, que dice que este paciente está usando insulina, o 24, que esa paciente está embarazada, se unen los datos en el sistema y nos dan el glucómetro sin tener que cargar vía de excepción. Recordemos todas estas pequeñas cosas que nos ayudan a la práctica diaria y optimizan, digamos, todos los recursos que tenemos. Entonces, bueno, ahí estamos con la pregunta, realmente, ¿cuál es la mejor opción? En el arte no es un tratamiento estático, es todo muy dinámico, y bueno, la idea es nosotros ir viendo cómo podemos ayudar a este paciente. Y recordemos que el tratamiento farmacológico, insistirle, es una de las patas del tratamiento de esta patología. Por lo tanto, debemos sí o sí insistir en ese 1% que tenemos de contacto en su vida, cómo llevar adelante esta enfermedad crónica. Así que bueno, yo por mi parte hablé bastante, es un tema bien médico, bien tedioso. La idea acá es, no sé si tienen alguna consulta ya sea técnica con respecto al tener la posibilidad de tener estos fármacos, o si tienen alguna pregunta con respecto a cada droga que fuimos desarrollando. Lauri, ¿levantaste la mano? Lauri. Hola Cori, sí, sí, Ella. estoy. Sí, Bueno, trabajamos con Cori juntas y eso. quería dar algunos comentarios con respecto al uso de estas medicaciones que lo hacemos a diario.
Por ahí nos puede pasar que tenemos pacientes que se embarazan y tienen un síndrome ovario poliquístico y están con metformina, que tenemos hasta las 12 semanas para ir retirándosela y empezar a insulinizar. O sea, no nos asustemos en eso de venía previamente, ya se la sacamos, en esos pacientes en particular. Eso por ahí para no asustarse. Y hablando de los inhibidores de SGLT2, que es la dapaglifosina y la empaglifosina, que hoy las usamos un montón y que vemos que tienen un montón de beneficio cardiovascular, entender que vamos a tener mayor riesgo de la candidiasis genital si tiene glucemias muy altas. Justamente por lo que dice Cori. Entonces, si nosotros vemos que tiene una hemoglobina glicosilada de 11, 10,5, 9,5, quizás primero deberíamos bajarle un poquito la glucemia con el resto del tratamiento, o sea, intensificar ese tratamiento y después indicar el inhibidor de SGLT2 para disminuir estas complicaciones. Y otra cosa que les decimos en la práctica es que como se elimina la glucosa por la orina, echarse un chorrito de agua en la zona vulvar o en el glande para eliminar ese resto de azúcar que tiene, entonces sacamos el azúcar de la orina y evitamos también el alimento para el hongo, por así decirlo. También otra cosa importante es que la dapaglifosina o empaglifosina nos da la cetoacidosis euglucémica, o sea, no vamos a tener valores elevados de glucemia y sí vamos a tener clínica de cetoacidosis. Y no es tan infrecuente como se veía, incluso un 10% de los pacientes la pueden presentar, entonces si tenemos náuseas, vómitos y glucemias normales y está el paciente con este tratamiento, deberíamos descartarlo. Y otra cosa que por ahí queremos aumentar las dosis y empaglifosina ha demostrado que con 10 miligramos es lo mismo que 25 miligramos, o sea, con que el paciente tenga DAPA o EMPA a 10 ya tenemos beneficio. O sea, no querer aumentársela porque no se demostró mucho en EMPA Kidney ni en EMPA REC, como dijiste vos, Cori. Pero bueno, eran esas cosas que me parecía tenerlas en cuenta de Excelente, forma excelente. importante. Sí, sí, Lauri, gracias, gracias. Bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta o pregunta. Eh, Cualquier cosa estamos a disposición. Tienen distintas vías para poder compartir. Si tienen alguna consulta también de la plataforma, no duden, acá estamos para ayudar y poder charlar y compartir cada uno de, digamos, de las inconvenientes que tengan o dificultades, ya sea médicas, digamos, o también en lo que es la logística de poder conseguir algunas cosas en algunos lugares con respecto al tratamiento de estos pacientes. Esas pequeñas trabas uno la verdad que las trabaja en el lugar y después eso fluye para el resto de los pacientes. Entonces seamos por ahí conscientes que sí, uno realmente lleva muchísimo tiempo el tema de gestión, pero realmente optimiza o aceita todos esos procesos que por ahí no están tan fluidos como deberían estar. Así que bueno, si les parece, damos por finalizada la clase, si no hay ninguna pregunta. Y bueno, nos vemos en la próxima que te toca a vos, Lauri. Creo que a Lauri sí, creo que a Lauri le toca el otro módulo. Y luego también nos va a hablar, creo que el próximo, el doctor Walter. Walter Casali, que es cardiólogo. Gracias, Lauri, sos una genia. Bueno, entonces nos vemos la próxima y bueno, espero que les haya servido. Adiós.